La Revolución Rusa fue un proceso histórico que tuvo lugar entre 1917 y 1923, y que transformó radicalmente la estructura política, económica y social de Rusia. Fue impulsada por diversos sectores sociales que se oponían al régimen zarista, que gobernaba de forma absolutista y reprimía cualquier intento de reforma. La Revolución Rusa se divide en dos etapas principales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero de 1917 fue una revuelta popular que estalló en Petrogrado, actual San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, debido al descontento por la escasez de alimentos, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la corrupción del gobierno. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar y se formó un gobierno provisional, encabezado por el socialista moderado Alejandro Kerensky, que proclamó la República y convocó elecciones para una asamblea constituyente. Sin embargo, este gobierno no logró satisfacer las demandas de los trabajadores, los campesinos y los soldados, que se organizaron en consejos o soviets, donde los bolcheviques, una facción radical del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, ganaron influencia. La Revolución de Octubre de 1917 fue el asalto al poder por parte de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, que contaron con el apoyo de los soviets y de una milicia armada llamada la Guardia Roja. Los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y disolvieron la Asamblea Constituyente, que había sido elegida democráticamente. Establecieron un gobierno revolucionario, llamado el Sovnarkom, que inició una serie de medidas radicales, como la nacionalización de la tierra, la industria y los bancos, la salida de Rusia de la guerra, la creación del Ejército Rojo y la fundación de la Internacional Comunista. La Revolución de Octubre desencadenó una guerra civil entre los bolcheviques, que defendían el poder soviético, y los blancos, que eran los partidarios del zarismo, la democracia liberal o el socialismo moderado. La guerra civil duró hasta 1921, con la victoria de los bolcheviques, que consolidaron su dominio sobre el territorio ruso y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. La Revolución Rusa tuvo consecuencias profundas para la historia del siglo XX, al crear el primer Estado socialista del mundo y al difundir la ideología comunista por todo el planeta. Entre las causas de la Revolución Rusa se pueden mencionar las siguientes. La crisis económica y social que sufría Rusia a principios del siglo XX, agravada por la industrialización tardía, el atraso agrario, la pobreza, el analfabetismo y las desigualdades sociales. La opresión política y cultural que ejercía el zarismo, que negaba las libertades civiles, censuraba la prensa, reprimía las protestas y discriminaba a las minorías nacionales y religiosas. La influencia de las ideas socialistas y revolucionarias, que se difundieron entre los intelectuales, los obreros y los campesinos, y que planteaban la necesidad de derrocar al zarismo y construir una sociedad más justa e igualitaria. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que supuso un enorme sacrificio humano y material, y que generó un descontento generalizado entre la población, que sufría las consecuencias del conflicto. Entre las consecuencias de la Revolución Rusa se pueden destacar las siguientes. La abolición del zarismo y la instauración de un régimen socialista, que pretendía eliminar la explotación, la propiedad privada y las clases sociales, y que se basaba en el poder de los soviets, la planificación económica y el partido único. La transformación de la economía y la sociedad rusas, que pasaron de ser predominantemente agrarias y feudales a ser industrializadas y colectivizadas, con la aplicación de una serie de planes quinquenales, la colectivización forzosa de la agricultura y la estatización de los medios de producción. La expansión del comunismo por el mundo, que se produjo mediante la creación de la Internacional Comunista, que agrupaba a los partidos comunistas de diversos países, y la formación de la URSS, que se convirtió en una potencia mundial y en el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría.